Bueno, entonces muy buenos días. El día de hoy entonces nosotros les vamos a hablar pues sobre el enfoque del paciente con cefalea. Este grupo está conformado por María Isabel Aguilar, Jonathan Pavón y quien les habla, Ingrid Daniela Rodríguez. Es la siguiente. Bueno, entonces primero pues quisimos como iniciar con los datos de identificación, el motivo de consulta y pues de ahí que vaya pasando, entonces vamos a ver cómo otras cosas pues que nos van a ayudar como a ir desglosando cada una pues de las cosas que necesitamos para poder dar un diagnóstico. Entonces, dentro de los datos de identificación vamos a tener que es un hombre de 85 años, procedente y residente aquí en la ciudad de Cali, es pensionado. No, no se oye. Doctores, les preguntaba si me están oyendo, es que nadie me contesta. No, que es que no se escuchaba. No, doctora, no se escuchaba. Ya, listo, qué pena, que los oigo, pero no me están oyendo entonces. No, sí, pero ya No, lo les iba a escucho. decir, listo, gracias. Les iba a decir sobre el caso anterior para cerrar pues con las conclusiones, que el enfoque más bien del paciente con anemia, recuerden que primero debe tener en cuenta, como hablábamos la vez pasada, todos como los factores de riesgo y los síntomas, ¿ya? Porque lo que no me quedó claro es que sí, se documentó un déficit de vitamina B12, al parecer lo que ustedes plantean es por la ingesta, ¿ya? Y por la ingesta pues de alimentos que tengan una cantidad importante de hierro y de vitamina B12, que generalmente son los derivados de las carnes, ¿listo? De las carnes rojas. ¿Sí me están oyendo? Sí, doctora. Entonces, ¿eso fue? ¿Sí es así? Bueno, pero recuerden que esa no es como la única alteración, la única causa, perdón, o factor de riesgo que se puede tener. También hay otras situaciones cuando el paciente dice que la ingesta es normal, en donde no es la ingesta, sino la absorción, y ahí cuál sería como una de las causas que podría derivar de todo este problema, según lo que la doctora recordaba ahí en el resumen. Ajá, ¿y cómo la documentan ustedes? ¿Qué harían como médicos generales si el paciente les dice, bueno, sí, yo como de todo, doctora, yo como carne? Entonces, ¿cómo buscarían dónde está el problema? Un proceso autoinmune. Mamá. Por eso, pero ustedes cómo lo diagnostican? Ustedes se lo... No se le escucha. Lo saben que existe y que hay un problema, pero ¿cómo lo diagnostican? Antes de que se presente, pues ustedes sepan cómo orientarlo. Entonces, con todo lo que leyeron y la lectura que pasaron, Doc, se le sí. cortó gran Estoy parte. esperando que me contesten qué piensan, que yo sí los escucho. Que no se preocupen, que yo los estoy escuchando.
Eso está bien. La doctora es clara en decir que lo asocia, pero ¿cómo confirma el diagnóstico? Con los niveles de la vitamina B12, ¿no? Los niveles de B12 solamente les dicen que están bajos. En un paciente que, por ejemplo, come de todo, El diagnóstico de una gastritis atrófica autoinmune de pronto. frente al paciente es donde la idea es que puedan tener claro qué hacer. Doc, es que no se le escucha muy claro. Bueno, no sé si están buscando, la idea es que busquen la respuesta porque en alguna del repaso No, Doc, de lo que lo hicieron, que pasa es se supone que lo que, ustedes ya tienen la capacidad de encontrar esa información. No, Ya, es que tranquila. Les corta. decía que Doc, lo que pasa es que parece como si estuviera hablando, pero no le escuchamos lo que dice. La mayoría de lo que dice no se escucha. ya, En esos ahí me momentos, ya, escuchan mejor. sí, ahí la escuchamos. Listo. Les decía que ustedes tienen la respuesta y si no, vayanla buscando, porque tienen la capacidad de hacerlo con todo lo que ya repasaron. Mientras tanto, yo les voy dando, si me oyen bien, para darles como entonces de las otras causas. Bueno, entonces, la doctora me decía que el test de Chile, que había factores de riesgo, que teniendo la vitamina B12 baja, sí, todo eso es cierto, pero eso no les confirma el diagnóstico, ¿ya? De cuál es la causa exacta de el déficit de B12 y la anemia secundaria macrocítica. Entonces, es importante que de todo lo que ya repasaron podamos definir cuando un paciente, en este caso de la mayoría de las anemias, ustedes tienen que organizarse porque es como muy, pienso que rápido lo que ustedes como que organizan y ya. Entonces, el paciente tiene varias características, una de ellas es el volumen corpuscular medio y eso les va a ayudar a definir unos grupos de posibilidades. Entonces ya dijimos que las normos son pérdidas, que las micros son ferropénicas y que las macros son generalmente déficit de B12. En general, por decirlo más común. Hay cosas obviamente a descartar, pero al menos que lo más común ustedes lo orienten. Entonces, no es conveniente que ustedes a cualquier paciente le pidan ferritina, transferrina, B12, ácido fólico, LDH, CUMS directo, o sea, como para ver a dónde le pegan a todo. Eso no es un manejo orientado ni consecuente con una revisión clínica que ustedes se supone que hacen durante su parte académica. Entonces, por eso les... Ahí se cortó. Doc, no la estamos escuchando. digo, tienen que tener claro qué examen mandar para aclarar la etiología. Severa va a tener un cor anémico. Pero ya en la causa, entonces sí tenemos que determinar qué puede estar pasando con cada paciente y cómo yo voy a orientar esa confirmación inicial. Entonces, si ya a ustedes les llega el paciente y ya con el volumen corpuscular medio más el RW, que es el mismo valor que les aparece en los hemogramas, además de la hemoglobina corpuscular media, ustedes ya le ponen 3 apellidos a la anemia, o 4. Le hablan sobre la severidad, perdón, hablan sobre el estado morfológico, hablan sobre si la anemia es heterogénea y homogénea, y eso tiene unas implicaciones también para aclarar la etiología, y pueden definir si es hipocrómica o hipercrómica. Entonces, con todos esos valores, que solo les da el hemograma, ya ustedes pueden ir clasificando y orientando cuál es el problema del paciente. Ahora,
Si ya adicionalmente piden los reticulocitos, pueden definir si es regenerativa, o sea, si la médula responde, o si es arregenerativa, y tengo que definir qué pasa al interior de la médula en la producción celular de una o de varias líneas celulares. Y por eso también ahí podrían estar las que son como adquiridas por estos problemas nutricionales, o las que son ya de base con problemas medulares como la anemia plástica, en donde sí tengo que hacer un mielograma, pero no a todo paciente, por ejemplo, yo le voy a mandar un mielograma. Entonces tienen que tener como clara esa información. Entonces, poniéndoles el ejemplo, si ya miraron el chancuco, ya el paciente llegó, nos dice que come de todo, que no tiene vitiligo, que no tiene tiroides, que no sufre de nada. Solo le estamos encontrando la anemia, come de todo, y le documentamos una macrocitosis. Ya nos trae la B12 está bajita, y uno dice, bueno, si come, el paciente no sufre de nada más, entonces, ¿qué tiene? Listo, yo sospecho que tiene un déficit en la absorción. ¿Cómo lo documento? ¿Qué otro examen podría que está pasando? Pues se supone que si estoy sospechando que eso es lo que está pasando mal, pues la idea sería buscar dónde se origina el problema anatómicamente. O sea, sería como un examen para mirar si hay anticuerpos contra las células parietales. No sé si eso es lo que leyeron que hay que hacer. El nivel sérico y la base. Bueno, pues, no sé si es como el periodo de vacaciones que los desconectó. Esperemos a ver si en el otro tema están más participativos, qué pena. Y ya yo les colaboro, pero en el resto pues de la rotación, la idea es que ustedes vayan, cuando hagan su mapa como conceptual o su resumencito de lo que tienen que saber, vayan aclarando esas cosas. O sea, que ustedes mismos tengan como esa curiosidad de decir, bueno, listo, me llegó un paciente con esto, ¿qué será que le pido? Ah, no sé, doc, venga, ayúdeme. Cuénteme, yo me leí esto, pero la verdad no entendí. Finalmente la endoscopia, ¿para qué la pido? O si pido de verdad un examen de sangre, o si pido un examen en materia fecal. Sí, porque vamos a encontrar que hay muchas pruebas y hay que entonces empezar a aclarar dónde están las cosas. Entonces, sigo con el resumen de las conclusiones, pero este resumen es el ideal que ustedes deben de tener en las diapositivas, no copiar y pegar lo que dice una guía, eso no sirve de nada. Si quieren, traigan el caso solo y lo que ustedes estudiaron en un papel, y lo vamos desarrollando en un tablero pues la próxima clase. Pero no está bien que simplemente se lean la guía, porque eso no sirve de nada, es lo que ustedes entiendan, asumiendo que ustedes ya en unos meses van a tener un paciente al frente y solos tienen que decidir como médicos internos. Bueno, entonces siempre, o sea, ya la lectura que se hacía antes, cuando uno estaba arrancando la carrera, de aprenderse todo de memoria, esa lectura, recuerden que ya en este punto de la carrera no les sirve. Enfréntense a la realidad de que ustedes van a estar solos en unos meses con unos pacientes y que tienen ustedes solos que tomar una decisión. Entonces, cuando lean el caso, cuando lean el tema, ustedes dicen, bueno, me están diciendo que la anemia es tal cosa, que no hay qué, que la cefalea, que la dispepsia, X, que la diarrea. Si me llega un paciente con esto, ¿qué tengo que hacer primero? Entonces busco en la guía, listo, ¿qué tengo que hacer? Buscar la clínica, ver los factores de riesgo, examinarlo y encontrarle tal cosa. Ah, bueno, muy bien, ya. Ahora me siento y ya tengo toda la información. ¿Cómo sé si es una cosa u otra cosa y qué examen pedir? Siempre estudien así, muchachos, porque para este punto de quinto año, si no estudian así,
y tratan de aprenderse todo de memoria, se los aseguro que no se van a acordar de nada. Entonces, porfa, y obviamente este tema lo evaluamos con un examen, con un quiz. La próxima semana yo les llevo el quiz en físico y lo hacemos en el salón, bueno. Igual el tema de cefalea, para poder que esto quede un poquito más objetiva la evaluación, porque yo a todos no les puedo poner 0 porque no hablan, bueno. Y más complicado es que estamos acá virtual. Déjeme, sí, doctora, dígame. Bueno, es que quería hacerle la pregunta si de pronto nos estaba escuchando, porque pues sí se hace como alguna participación, pero Claro, pues... claro, pero es mínima. Entonces a todos los demás yo no les puedo poner 0. 2 hablaron o 3 máximo y yo a los otros 9 no les puedo poner 0. No es lo justo, ¿verdad? Yo sé los que están participando y no se preocupe que yo siempre los apunto y les tengo allí como en visto. No, a mí no me preocupa la nota es un requisito más. Me preocupa es que ustedes luego lleguen a internado y no sepan resolver las cosas, que luego se gradúen y estén súper enredados y que los saquen de las empresas porque piden lo que no es pertinente. Esa es la realidad a la que ustedes se van a enfrentar en esta ciudad o en cualquier parte del país. Y en otros países es un poquito peor de estricto lo de los protocolos. A ustedes les hacen un examen súper complicado, me parece a mí a veces, para entrar a los trabajos. O sea, examen académico, de teoría. Entonces, por eso les digo, mi intención más que darles una clase y cumplirles y hacer esto en media hora y yo terminar rápido e irme, es que de verdad yo sienta que ustedes algo aprendieron, que ya el conocimiento se les está reforzando y que van a poder poco a poco a ir adquiriendo esas habilidades para su parte profesional, que a la larga ustedes van a ser colegas en unos meses y lo importante es que tengan trabajo y que puedan vivir bien, eso es lo importante. Entonces por eso les digo, no, nunca mi intención va a ser criticarlos o decirles no, es que están estudiando mal, no. Tal vez ayudarles a entender las necesidades que el medio les va a ofrecer en su parte profesional y que aprovechemos este espacio para desarrollarlo. Bueno, no lo sientan como que lo están haciendo mal porque sí, no. Tal vez la orientación que les hemos dado no es la más correcta y eso es lo que estamos viendo que ahorita el médico está necesitando. Por eso que ustedes se aprendan de memoria un valor, no importa, ustedes lo ven en un segundo, se meten al celular y buscan valores de volumen corpuscular medio, se les olvidó, no importa. Ustedes lo miran en el celular, pero ¿qué hacer con esa información? Eso es lo que ustedes tienen que tener claro en sus cabezas. ¿Qué deben de buscar? Porque la información está ahí. Lo importante es que cuando la busquen la sepan aplicar de la mejor manera. Siempre pienso en eso. Yo no soy de las que tienen que aprenderse las cosas de memoria, pero sí la parte de la madurez en el análisis es lo que lo saca adelante a ustedes en la parte práctica y obviamente en su parte profesional. Y esos son los profesionales que ahorita pueden decir, listo, yo soy un buen clínico, a mí me van a contratar, yo voy a desarrollarme bien y así me vaya a especializar, va a ser exactamente lo mismo. Todos los especialistas también necesitan tener una buena resolución para ser como atractivos para la parte laboral en todas las empresas donde ustedes se vayan a ubicar. Y ya ustedes decidieron pues dedicarse a medicina y eso es lo que en realidad van a tener en el exterior. Bueno, entonces es más eso, bueno, que aprovechemos que estos casos ustedes los pongan y de lo que leen en el resumen ustedes digan, bueno, esta es la información que me sirve, doc, pero aquí mire que no me queda claro. Aquí dice que pidamos una endoscopia, listo, ¿para qué? ¿Por qué? Porque recuerden que todas las enfermedades yo debo buscar el origen anatómico, el origen semiológico, el origen fisiopatológico, el origen semiológico y finalmente la parte clínica. Ustedes al final en lo clínico, listo, me dicen anemia macrocítica por déficit de B12. Ese es el déficit final, el diagnóstico final. Pero hacia atrás, para yo saber qué hacer con eso, tengo que irme a la fisiopatología. La semiología, ya les dije, es muy parecida en todas las anemias. Todas las anemias ya digamos que todo nos va a dar muy similar. Y ahí lo que tengo es que diferenciarlo de que el señor tenga anemia y que también tenga un trastorno hidroelectrolítico, por ejemplo, porque da síntomas similares. Entonces puede coexistir 2, 3, 20 problemas en una misma persona. Ya lo hemos visto en las consultas externas. A la gente sufre de 10, 20 cosas. Pero en la fisiopatología específica, entonces cuando ustedes dicen que las células parietales, muy bien, se supone que el estómago debe de ayudarme a la absorción de la B12,
porque tiene el factor intrínseco y el factor intrínseco debe de producirse por las células parietales. Entonces, si fisiopatológicamente yo sé que esa es la ruta normal y un paciente llega a la carne allí con la B12 al estómago y no está pasando a la sangre, entonces algo tiene que haber pasado en esa fisiopatología. Y para yo aclarar esa fisiopatología, pues tengo que ver si la anatomía está dañada. Y la anatomía es una gastritis atrófica en la zona del estómago donde están las células parietales. Entonces, de tarea les queda repasar cuál era el sitio anatómico, porque si yo mando una endoscopia y me dice gastritis crónica, ¿eso me sirve para algo? Si me dice úlcera gástrica, si me dice Helicobacter pylori, ¿eso me servía para saber si las células parietales del paciente están buenas? ¿Qué creen? Si solo veo eso y le hicieron la endoscopia y era el examen adecuado, pero entonces, ¿qué era lo que yo tenía que esperar buscar en la endoscopia? Alteraciones anatómicas en las paredes gástricas para poder identificar que estaba. A nivel del antro. Sí, pero ¿cuál? ¿Qué problema específico ahí? Si me sale un tumor, un cáncer, un pólipo, ¿eso era lo que esperaba encontrar? Tal vez no, ¿verdad? Entonces miren que no es pedir el examen, que a veces uno dice, no, yo sé que hay que pedir este examen, pero cuando me salga el resultado, ¿qué hago con él? Entonces, lo importante es que busco gastritis atrófica, ¿ya? Porque la gastritis atrófica es la que, si hay atrofia de las células parietales, pues obviamente no hay producción de factor intrínseco y por más que el paciente consume el alimento, nunca se va a absorber. Eso hablando de la absorción que hay ahí en el estómago, pero recuerden que en el ilio distal también hay una absorción de B12 y que si yo tengo entonces también una diarrea crónica por un problema mal absortivo, así se absorba bien en el estómago, probablemente el resto del nutriente no se va a absorber al final del intestino. Entonces todo eso de la fisiopatología es importante y así entonces yo defino qué examen pedir, porque puede que a un paciente yo le pida la endoscopia, me sale todo normal, no hay gastritis atrófica, si tiene helicobacter, si tiene un pólipo, si tiene úlcera, eso no significa que no se absorba la B12, sino que debo de tratarle su otro problema y aparte tal vez estudiarle entonces con otras pruebas si la absorción está disminuida es la parte distal o qué otra situación está haciendo que el paciente que consume por vía enteral el B12 no se esté absorbiendo y que tenga entonces que reemplazar. En relación al reemplazo o al manejo farmacológico, no escuché porque esa fue la partecita que me sacó. Vi en la diapositiva que decía que la cianocobalamina se dejó cada 2 semanas. El esquema de reposición, recuerden que es todos los días por una semana. Doc, eso es lo que iba a decir, el esquema. No, iba a hablar del esquema, que inicialmente por 3 semanas se usa diariamente, luego se pasa a utilizar una dosis semanal. Una semana. Eso, perdón, una semana. Y luego se pasa a una dosis semanal por 3 semanas. Bueno, tranquila, muy bien. Entonces, para que recuerden siempre eso, no la pueden buscar como B12, la buscan como cianocobalamina, es 1 miligramo. Hay unas presentaciones endovenosas en ciertas ciudades o países, entonces ahí es donde el paciente se la puede poner endovenosa si tiene alguna molestia pues, intramuscular, que esos sueros que a veces la gente dice que se los va a poner. Y en la parte intramuscular, entonces es una ampolla cada día por una semana, luego cada semana por un mes, o para completar el mes sería 3 semanas, y luego cada mes de manera indefinida dependiendo de la causa. Si yo ya sé que es anemia perniciosa y que tengo esa gastritis atrófica, no hay ningún medicamento que me quite la atrofia, pues todo el tiempo el paciente tiene que tener reposición. Si estamos hablando de un paciente con una gastrectomía por un bypass gástrico, pues tiene que tener reposición porque ya no va a absorber. Si le quitaron el estómago, ya no tiene por dónde absorber la B12. Entonces miren que hay muchas circunstancias, pero si es un déficit transitorio, puede que el paciente tenga un esquema diferente, hasta solamente mensual, y que corrigiendo la alimentación ya el paciente pueda mejorar. Entonces a ese paciente que si no come el alimento, pues simplemente yo le arreglo la dieta, le pongo la suplementación y le corrijo, le verifico, después de 6 meses, 1 año, cuánto están los niveles y ya
eh, puedo continuar como solo con seguimiento para ver si hay nuevamente un déficit, pero ya hago los controles de hemograma y veo si ya hay algún cambio leve, pues poder hacer un tratamiento preventivo antes de que vuelva a tener la complicación severa. ¿Listo? Ahora, con las microcíticas, que son las ferropénicas, el hierro se puede dar oral y endovenoso. ¿A quién? Dependiendo del caso, dependiendo de la severidad del déficit de hierro. Los exámenes principales serían la ferritina, que es como el depósito, y el hierro total sérico, que sería pues lo que está circulando para saber entonces si lo repongo rápido, lento, dependiendo de cómo quiero corregirlo. Los hierros, el sulfato ferroso y los hierros aminoquelados, que son los orales, hay unas ventajas en absorción en los aminoquelados. Sin embargo, hay estudios que dicen que el hierro sérico, perdón, que el sulfato ferroso tiene una buena absorción siempre y cuando se den todas las condiciones clínicas, pues así súper perfectas, de que no coma cerca de los lácteos, que el estómago tenga una acidez adecuada, que tenga la vitamina C pues disponible. Bueno, como todas las cosas, algunos efectos adversos que hacen que los pacientes no puedan continuar, como estreñimiento, el manchado pues de los dientes, bueno, como una cantidad de cosas también que están asociadas con esto. Y finalmente, sí. Lo que iba a decir con respecto a ese manejo de las ferropénicas, para agregar, estaba leyendo que decían que pues el uso de cítricos para mejorar la absorción del hierro y que posteriormente al consumo de hierro usaran el uso de toma de agua para evitar la mancha de dientes. No sé qué tan efectivo sea eso, pero igual está en la literatura. Es variable, eso es variable, por eso les digo, si ustedes leen el estudio en in vitro, por decirlo así, el sulfato ferroso se debe absorber igual que los otros hierros, pero tienen demasiadas variables a controlar que a veces el paciente no tiene en cuenta. Entonces, para ellos decirles, venga, es que no tome leche, es que tal vez él se olvida que, qué sé yo, que no es leche el yogur o el queso, y también lo consume y tiene el problema de que no se va a absorber porque quela el hierro en el estómago, la sal de hierro que es el sulfato ferroso. Entonces, por decirles un ejemplo, ¿no? de tantas cosas que pueden suceder en casa para que todo se dé. Entonces, por eso a veces mandamos los hierros aminoquelados que ya vienen, como su nombre lo dice, quelados, y que entonces no van a tener ese problema en la absorción. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? Que son no post, que a veces hay que justificarlos, y muchos pacientes pues a veces lo pueden comprar, a veces no. Otra cosa es el hierro endovenoso, que es el hierro sacarosa, el que normalmente está en el post, que ese sí lo mandamos muy frecuentemente en consulta externa. Paciente que tiene intolerancia, que vemos que después de un ciclo de hierro oral no tiene una mejoría significativa de los niveles ni de hemoglobina, ni de hierro, ni de ferritina, y requiere, por los síntomas persistentes, ya una reposición de hierro más rápida. Entonces le damos hierro sacarosa. Se puede calcular con todas las fórmulas que hay, pero en un adulto de peso promedio, estamos hablando de 50, 70 kilos, podemos dar las ampollas vienen de 100 miligramos y damos 200 miligramos al día. Ese medicamento es endovenoso, se debe colocar en un servicio de urgencias. Nosotros en consulta externa lo formulamos para que vaya al servicio de urgencias y se lo coloque. Se ponen 2 ampollas diluidas en 200 o 250 cc de solución salina, se pasan lento por ahí en 1 hora, y son esas bolsitas café, como con un agua café que una vez ve que está en los servicios de urgencias pasando. Ahora, hay hierro, la carbosimaltosa es un hierro también endovenoso que se puede justificar porque también es no post, de una manera pues más específica, porque los efectos adversos del hierro endovenoso son importantes y este es menos, se coloca más rápido y bueno, tiene unas ventajas también como en la retención, porque esos son como los 2 más conocidos que tenemos acá disponibles. Hay otras patologías que recuerden que también requieren hierro, no solamente la anemia ferropénica, pero en este caso pues estamos hablando de esa causa. Si ya el paciente tiene una anemia normocítica, está todo el espectro pues de cosas, especialmente la hemólisis, que tendría que estar acompañada del paciente con ictericia y que tal vez una LDH podría ayudar, o las pérdidas, que entonces por eso pedimos sangre oculta en heces,
buscamos pues pérdidas insensibles o microscópicas en orina, en la parte gastrointestinal, o tal vez una neoplasia, algo que esté consumiendo. Y si nada de eso se encuentra, podríamos ir a buscar algunas talasemias que no son tan frecuentes porque tienen como una clínica muy temprana, tal vez en el paciente adulto un diagnóstico de novo no es lo más común, algunos déficits muy específicos de ciertas proteínas o ya la aplasia medular, que por eso esa anemia podría ser regenerativa y orientar a uno a cuál examen adicional pedir. Lo importante es que uno como médico general, ¿qué hace? Busca las causas más comunes que hemos hablado, de ferropenia, que sería déficit de hierro, déficit de B12 y ácido fólico. La anemia perniciosa uno la podría diagnosticar como médico general y luego orientar pues un manejo que sigue con especialistas. Y algunas de las anemias por pérdidas, si yo descarto todas las pérdidas como las neoplasias comunes que podrían generar esto, ya la mando a medicina interna para hacer estudio como en segunda fase de las otras pruebas más específicas y ya, o a hematología, si yo ya veo que hay definitivamente una anemia completamente regenerativa y que el paciente ya le estudié como las otras cosas y no se encuentra cuál es la causa. Eso puede ir directamente a hematólogo porque ya yo sé que tiene que hacer estudios especiales y el mielograma, esa parte pues del estudio, ¿listo? Bueno, eso era como lo general, muchachos. A cualquier anemia puede en algún momento requerir transfusión. Los requerimientos de transfusión también son ambulatorios, o sea, yo no siempre tengo que hospitalizar a un paciente para transfundir, yo a veces puedo hacer transfusiones ambulatorias en los centros pues que cada IPS tenga programados. Yo he mandado pacientes con anemias crónicas que requieren, por ejemplo, transfusión a Cruz Roja, uno le da la orden, se transfunde tantas unidades. Entonces también uno queda con la sensación cuando se gradúa de que solamente se puede transfundir hospitalizado y no siempre es así. Eso para que lo tengan ahí en cuenta. Y por ejemplo, drepanocitosis, que también lo que decía la doctora es una anemia muy frecuente en nuestro medio, la anemia de células falciformes. En el contexto de la crisis, ustedes la ven en la urgencia, pero en consulta externa se lo van a encontrar, es para formularles tal vez el ácido fólico, para estar pendiente de que le entreguen la hidroxiuria o el manejo que le haya dado de hematología. En estos días llegó un paciente hospitalizado que con drepanocitosis, pero el paciente no tenía ni siquiera, o sea, sí tenía una anemia, pero por pérdidas, por otra cosa, por una hemorragia gastrointestinal. Y llevaba 10 años sin manejo. Es imposible que un paciente con drepanocitosis esté 10 años sin nada de manejo y esté perfecto. Entonces, eso para que lo tengan también en cuenta, el paciente lo que tenía era un rasgo drepanocítico, la familia entendió drepanocitosis, pero cuando le hicimos los drepanocitos obviamente salieron negativos porque el paciente solo tenía un rasgo, o sea, era heterocigoto, para que se acuerden también de que eso existe y no lo remitieron de un hospital nivel 1 a algún médico recién graduado al San Juan de Dios por una crisis drepanocítica y el muchacho lo que tenía era una hemorragia de vías digestivas altas y su rasgo drepanocítico no tiene absolutamente nada que ver y nunca en la vida le va a dar anemia. Si se casa con otra mujer heterocigota, algún momento pues obviamente pueden tener un muchacho que tenga los dos alelos y que sí sea homocigoto y que tenga drepanocitosis. Pero para que se acuerden de eso, porque ni me acuerdo qué médico fue, porque yo dije voy a buscar a ver qué médico de alguna universidad que soy profe tuvo que haber sido y cometió el error de hacer una remisión mal orientada. Bueno, listo muchachos, entonces vamos a revisar cefalea y vamos entonces sacando las conclusiones en un ratito. Listo, ya compartimos entonces. Bueno, entonces quedamos, dale la siguiente a mí. Entonces habíamos quedado pues que estábamos presentando como en la primera parte del caso clínico, que era como los datos de identificación y el motivo de consulta, para pues ir desglosando más adelante lo de qué se trata. Bueno, entonces es un paciente masculino de 85 años, procedente y residente en la ciudad de Cali. Él es un paciente que ya está pensionado, el estado civil es viudo y vive con su hija mayor.
Y él consulta porque le duele demasiado la cabeza. Dale la siguiente. Bueno, entonces, pues para iniciar, tenemos que saber que, pues dar como una breve definición. Les decimos que la cefalea es una de las principales causas de consulta neurológica y de medicina general, ya sea tanto en los servicios de urgencias como en la atención ambulatoria. Y entonces se define como un dolor de cabeza que se puede originar como síntoma principal de la enfermedad, que ya vamos a ver que hay como una clasificación, o bien como síntoma secundario a otra enfermedad subyacente, ya sea local o generalizada. Hablando un poco de lo que es la epidemiología, entonces decimos que la cefalea es uno de los motivos de consulta más frecuente y puede corresponder a un espectro de enfermedades tanto benignas como malignas. Dale a la siguiente, Ami. Y además de esto se realizó un estudio, no, anterior. Entonces, además de esto, no, mía, todavía no, anterior. Un estudio que se realizó en Colombia mostró que hay una prevalencia general de migraña del 13.7% en mujeres, y en mujeres va a ser del 17.5% y en hombres es del 5.2%. Ahora sí, dale a la siguiente. Bueno, entonces, en cuanto a la anamnesis de nuestro paciente, ya sabiendo como la definición, como una pequeña definición sobre lo que es la cefalea, entonces acá vamos a iniciar como con estos datos. ¿Cuál fue la edad de comienzo y el tiempo de evolución? Fue a los 85 años y tiene un día de evolución. Esto es muy importante. Instauración, fue una instauración súbita. La frecuencia fue, pues se comenta aquí que fue el primer episodio. La localización fue frontal y esta no se irradia. La cualidad de esta es una cefalea pesante y constante con una intensidad 7 de 10. No existe como tal un factor agravante o desencadenante debido a que es una cefalea que siempre, o sea, que es constante, o sea, que siempre se mantiene y está asociado a parecias del miembro superior izquierdo, acuófenos y fotofobia. La siguiente. Bueno, entonces, pues, ¿para qué mostramos esta anamnesis anteriormente? Para mostrar que hay unas banderas rojas en lo que es la cefalea. Entonces, más adelante vamos a ver que estas se clasifican en lo que son primarias y secundarias y que estas banderas rojas van a ser como parte de lo que son las cefaleas secundarias, ¿cierto? Entonces, dentro de estas banderas rojas tenemos que tener en cuenta que son que haya un inicio súbito y severo de la cefalea, o sea, que haya una cefalea en trueno, que inicia en un paciente mayores de 50 años, como vemos nuestro paciente es un paciente de 85 años, o sea que acá tenemos una bandera roja, una cefalea de inicio reciente, menos de 6 meses, otro signo de bandera roja, empeoramiento progresivo o cambio en carácter de una cefalea. En este caso, pues nos describes que es una cefalea que siempre se mantiene, entonces pues no podríamos como decir que es parte de esta. Cualquier alteración en el examen neurológico, vemos que nuestro paciente tiene una paresia de miembro superior izquierdo, antecedente de neoplasia de VIH y SIDA, pues que en este caso pues se excluye, que tenga un trauma craneoencefálico reciente, una cefalea y fiebre de foco no precisado, cefalea y convulsiones, una cefalea que despierta en la noche o se agrava con el ejercicio y cefalea y vómito. Listo. Entonces vemos que de las banderas rojas anteriormente mencionadas decimos que el paciente tiene más o menos unas 3. Bueno, entonces hablando un poco de la que es la enfermedad actual y ya entonces entre todos pues empezamos a como a desglosar lo que está pasando en nuestro paciente. Entonces es un paciente masculino de 85 años, valorado en visita domiciliar. Él consulta por una cefalea de inicio súbito e intenso de un día de evolución, luego de levantarse de su cama. Bueno, entonces, hasta ahí podríamos decir que, como veníamos hablando anteriormente, era un paciente de 85 años, masculino, y el inicio de la cefalea es súbito e intenso. Entonces, ahora vamos a como las cefaleas se dividen según una clasificación
Entonces vamos a ver como cuáles serían las que son inicio súbito e intenso o que tienen más días de evolución. Entonces, asociado a localización, no, a mí todavía no. Asocia localización frontal no irradiado con característica pesante, constante, asociada a las parestesias muy leves en el miembro superior izquierdo, de nuevo inicio, acuófenos, no mareo, no vómito, no fiebre, no fonofobia, sí fotofobia. No empeora el Valsalva, de una intensidad 7 de 10 y no aliviado con paracetamol, acetaminofén, de 500 miligramos vía oral cada 8 horas desde el día de ayer. Además de esto, el paciente trae reporte de glucemia en ayunas de 128 miligramos decilitro y una glicosilada de 8%, realizado hace 6 meses. Además, pues, se ve que el paciente presenta un acceso venoso periférico en el miembro superior derecho que está puesto hace 4 días. Bueno, entonces, no, dale un momentico al anterior. Bueno, entonces aquí podemos como ir pensando en algo que le pase al paciente. Entonces, en esto, aquí en esta parte, tenemos que, un momentico, qué pena. Un momentico. Listo, qué pena, es que para poder hablar, pues yo y pues, mi otro compañero, yo debo como dejar de presentar un momento. Entonces, pues no sé, quisiera preguntar pues en la sala, ¿qué piensan o qué factores de riesgo han visto en pues en el paciente, en nuestro caso clínico, el que quiera participar? Bueno, en primer lugar, hay que hablar de la edad del paciente, que al ser mayor de 50 años estaríamos considerando que es más probable que esté presentando esa cefalea secundario a algo y no sea esta de un origen primario. Ok, muy bien, Nico. ¿Alguien más quiere aportar algo? Pues Bueno, también podemos... dale, Nico. Gracias. También podemos hablar del tipo de cefalea que está presentando el paciente. Manifiesta que es de origen súbito, algo que no ha presentado anteriormente, por lo que nos podemos encaminar a una posibilidad de que necesario confirmar con una imagen diagnóstica, pero pudiendo ser una alteración a nivel vascular cerebral o alguna otra alteración estructural que pueda tener el paciente. Ok, sí, muy bien. Entonces, enfocando un poquito el caso clínico, está muy bien lo que dijo pues Nicolás. Podemos ver que el paciente, o bueno, este caso clínico como tal, tiene unos factores de riesgo. Entonces, vamos a verlo por acá. En cuanto a todo lo que hemos dicho, el paciente en primera instancia tiene un riesgo metabólico. Dale la siguiente a mí para que puedan explicar esa parte, para que vean los antecedentes, porque todavía no hemos mostrado los antecedentes, entonces, pues. Ok. Entonces, bueno, aquí para poder enfocar como primero los factores de riesgo que tiene nuestro paciente, entonces tenemos los antecedentes que pues nos van como a guiar. Tenemos que el paciente tiene una hipertensión de larga data y pues está manejado farmacológicamente con valsartán de 75 miligramos vía hora al día. Tiene una diabetes mellitus también de larga data, tratado con canaglifosina de 10 miligramos vía oral. Tiene una fibrilación auricular de larga data, tratado con Plavix de 75 miligramos. Un estreñimiento crónico, tratado con Cilium. El Cilium, pues, es el que o sea, es un medicamento que se utiliza para tratar el estreñimiento, que se ayude a dar como las defecaciones de forma más pues, fácilmente.
y se da pues cada 12 horas. El accidente cerebrovascular, que tiene pues 2 eventos en 12 meses, o sea que han tenido 2 eventos en un año, entonces pues para que vamos teniendo en cuenta. Y no se cuenta con la epicrisis ni el reporte del TAC como tal de imagen para pues poder saber qué tipo de ACV fue. El primero se dio en abril del 2016 y tuvo pues un internamiento pues en el hospital de tipo clase A por 7 días y se dio egreso con recomendaciones sin cita a geriatría, ni medicina interna o neurología. Y el segundo evento que presentó el paciente fue en julio del 2016 con una internación pues en el mismo hospital, pero ya por 14 días. Y esto se estaba asociando a una bronconeumonía, la cual se resolvió con tratamiento pues de ceftazidime 4 y egresó con recomendaciones sin cita a geriatría, medicina interna o neurología. Entonces, hasta ahí, no sé si alguien quiere aportar el tipo de factores de riesgo que tenemos en nuestro paciente, según lo que acabamos de leer. Bueno, pues en este caso podríamos decir que dentro de los riesgos podría existir un riesgo metabólico por la misma diabetes mellitus tipo 2. Bueno, algo que queríamos como aclarar era el Plavix, es por decir así lo que es el clopidogrel. Entonces, pues como es un caso clínico pues español, entonces muchas veces como que los medicamentos no son los mismos. Bueno, también tiene un riesgo cardiovascular porque ya vemos que tiene como bastantes como patologías que... comorbilidades como lo que es la hipertensión arterial. Perdón. Ustedes como habían dicho que el paciente vivía en Cali, no se preocupen en cambiar cosas, la idea es que lo dejen. ¿El paciente dónde vive realmente? No, pues eso no lo inventamos porque no estaba. No está la información en el caso clínico. Pero entonces no se la inventen porque, como les digo, los factores de riesgo cambian dependiendo de la región. Si ustedes dicen que es un caso español, pues asumamos que vive en España, bueno, para corregir como en la parte epidemiológica, porque obviamente allá hay otros factores de riesgo, otras cosas también para tener en cuenta, bueno. Listo. Bueno, señora, listo. Entonces, bueno, pues tiene varias comorbilidades como lo que es la hipertensión arterial, además de la fibrilación auricular y el ACV. Jonathan, no sé si vas a aportar algo más. Buenos días, sí. Pues para complementar lo que está hablando la compañera Daniela, en relación a lo que fue la enfermedad actual y los antecedentes, pues ya se nombraron lo que fueron los riesgos, tanto los metabólicos como los cardiovasculares. Ya voy, bebé. Hay que tener un segundo, qué pena. Bueno, qué pena. Tenemos este tipo de riesgos vasculares, pero no lo podemos dejar ahí, ya lo tenemos que empezar a asociar a todo lo que es esta gran gama semiológica de las cefaleas como tal. Entonces vamos a desglosar un poquito todo lo que hablamos desde la diapositiva anterior a la de ahora. ¿Listo? ¿Puedes devolverlo un momento, por favor, Isa? Estábamos hablando que el paciente es un adulto mayor de 85 años. Eso en epidemiología nos hace una alta referencia a unos tipos de cefaleas que son las secundarias, como estaba hablando el compañero Nicolás previamente, pero eso no nos puede excluir las primarias. Entonces, para tener en cuenta esta gama. Segundo, estamos hablando de una cefalea de inicio súbito que está presentando una asociación a algunas parestesias leves. ¿Listo? Entonces, esto nos puede dar como un poco en el enfoque a lo que estamos hablando referentemente. Y posteriormente tenemos que tener en cuenta que estamos hablando que el paciente no refirió mejoría o alivio con el consumo de paracetamol. No voy a entrar a explicar qué cefaleas cumplen esto porque pues nos adelantaríamos mucho, pero son datos que deben tener en cuenta. Cámbiala a la siguiente, porfa. Ahora, hablando que los cambios en el momento postural del paciente que se levanta y empieza con un síntoma súbito, tenemos que pensar, hacer un pequeño análisis y pensar, el paciente presentó un vértigo, lo puedo relacionar a un tipo de migraña basilar o simplemente es una cefalea postural. En el examen me dijo que tenía acufenos y fotofobia, lo relacionan con tinnitus y fosfenos, pensando en que puede estar presentándome algo más como tipo tensional, pensando en los antecedentes cardiovasculares y metabólicos. ¿Listo?
Importante tener en cuenta que el paciente consume valsartán y uno de los efectos secundarios del valsartán es la cefalea. ¿Listo? No voy a Doctor, explicar. perdón que estoy un poquito confundida, entonces vamos a... No, estoy dando creo que hay algunas una... cosas que están mezcladas. No, Sí. sí, tranquilo. Lo que pasa es que hay algunas de las cosas que están concluyendo que puede que estén un poquito... No. Esto no es conclusión. Estamos dando como un brochazo Como a unos, cada una de lo que vamos a explicar posteriormente. Por eso no entro a explicar cada una. Porque es que la idea de este análisis es que miren todas las variables que pueden implicar una cefalea, pero sin nombrarla. ¿Sí me hago entender, no? No, tranquilo, sí. Lo que pasa es que hay algunas afirmaciones que están prestando ellos mucha atención que hay que tomar como con precaución. Por ejemplo, ahora que usted decía que el efecto, bueno, tranquilo, no, siga que yo ahorita entonces cuando ustedes otra vez retomen esa parte lo aclaramos, no hay problema. Listo. Y pues los antecedentes previos de hace un año, pues del ictus como tal para tener en cuenta. Dale, Isa, continúa Dani, qué pena. dijiste lo de la valsalva, pues que también es importante porque así puedes descartarlo. No lo nombré, pero dile. No, sí, sigamos, o sea, empecemos a presentar y pues ahorita. Un momentico. Bueno, entonces como hablábamos anteriormente, existe como una clasificación en términos generales sobre las cefaleas. Entonces, estas se van a clasificar ya sea porque, o sea, la cefalea es un síntoma muy grande, o sea, que nos hace pensar muchísimas enfermedades, tanto neurológicas como sistémicas, ¿cierto? Y ha sido como muy difícil de clasificar, pero aún así se pudo clasificar según la clasificación de la IHS. Y además de esto, pues como decíamos anteriormente, ahí en términos generales, pues se va a clasificar las cefaleas en primarias y en secundarias. Les decimos que las cefaleas primarias van a dejar como de ser un síntoma, ya que van a constituir como tal como una enfermedad, o sea, como, sí, una enfermedad en sí misma, y no se ven a patologías estructurales subyacentes. Entonces, en esta van a estar, pues, o sea, en esta clasificación de las primarias va a estar atribuida a lo que es la migraña, la cefalea tipo tensión, la cefalea tipo clúster o en racimos y las trigeminotosómicas. Y luego tenemos lo que son las cefaleas secundarias, que pues como el nombre lo dice, tiene una causa de base. Ya puede ser que sea una etiología neurológica, como tumores o malformaciones vasculares, o de causa sistémica, ya que involucren síndromes miofaciales, cervicales y lesiones dentales, incluso hasta cuadros infecciosos sistémicos o metabólicos. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de lo que son las cefaleas primarias. Entonces, hablando sobre lo que es la migraña, entonces decimos que la migraña es la principal causa de consulta en cefalea debido pues a su severidad y al compromiso de la calidad de vida que produce cada episodio en una persona. Entonces decimos que la definición de esta es una enfermedad del sistema nervioso central que se va a presentar con cefalea recurrente, en general va a ser pulsátil, acompañado porque hay síntomas autonómicos y de aumento de la sensibilidad a estímulos, ya sea luz, sonido, movimiento. Tiene una prevalencia estimada del 12% en la población general y el 20% se va a acompañar con un síntoma neurológico o aura de tipo visual. Ahora vamos a ver que va a existir una migraña sin aura y con aura, incluso hay unos criterios diagnósticos. Entonces ya puede ser de tipo visual, sensitivo del lenguaje, que puede ser de 5 a 60 minutos de duración. Dale a la siguiente. La duración de una migraña dura aproximadamente, pues varía entre 4 a 72 horas. Y pues como decía anteriormente, la forma clínica más ampliamente estudiada van a ser lo que son las migrañas sin aura y las migrañas con aura. Bueno, entonces hablando como un poco de lo que es la fisiopatología, pues existen como varias teorías.
pero la más aceptada de todas estas es la teoría neurovascular, donde hay una primera fase, donde hay una liberación serotoninérgica y noradrenérgica, que esta, como sí, por así decirlo, esta primera fase de liberación de los neurotransmisores, que puede ser por razones que desencadenen esta liberación, que muchas personas conocen cuáles son como esos desencadenantes, que pueden ser el alcohol, algunas comidas, el chocolate, que cada persona migrañosa como que conoce cuando cuál es el medicamento, cuál es la comida o cuál es este desencadenante que produce pues esta fase de liberación serotoninérgica y noradrenérgica. Entonces, se empieza como a liberar en el torrente esa serie de neurotransmisores, pues entre ellos lo que les decía anteriormente, la serotonina, que va a estar liberada en el núcleo dorsal del RAF, y la noradrenalina liberada en el locus cerúleo. Entonces, esta primera fase es aquella que genera lo que son los pródromos, que el paciente va a tener como una clínica neurológica o psiquiátrica inespecífica, que son los pacientes que incluso pueden parecer que tienen o sienten unas parestesias, o paciente que se siente como adormecido, paciente que se siente como embombado. Luego llega una segunda fase, que esta es la fase de la vasoconstricción. Entonces aquí lo que hace la serotonina y la noradrenalina es que cierran los vasos y empieza a haber una disminución del flujo y aparece como, por así decir, un tipo de isquemia, por así decirlo. Y esto ocurre en algunas zonas del cerebro y esa vasoconstricción es lo que explica el aura que el paciente siente, ya sea visual o sensitiva. Y esta aura se define como una manifestación de déficit neuronal transitorio. El aura que principalmente los pacientes presentan, o la que es más frecuente, es el escotoma central. Y como veníamos diciendo, que recordemos que debe ser aproximadamente de 60 minutos o menos de 60 minutos. También tenemos que saber que no todos los pacientes van a tener aura. Y también ya vamos a ver lo que es la tercera fase. En esa tercera fase ya es la fase de que ya hubo vasoconstricción, o sea, ya hubo esa liberación de los neurotransmisores, hubo esa vasoconstricción. Y ahora existe lo que es la vasodilatación, que esta es la fase en la que duele. Luego, pues de todo lo anterior, se libera una serie de neurotransmisores y genera una onda de despolarización de descarga neuronal que va a activar varias zonas del cerebro y se va a relacionar con la liberación de vasodilatadores que van a simular como una inflamación. Entonces, dentro de estos, porque hay muchos, están lo que son las citoquinas, el péptido C, el péptido del gen relacionado con la procalcitonina. Y esta va a ser una inflamación de tipo leve, pero con un dolor, y ese dolor va a estar a cargo del trigémino debido a que hay una dilatación de los vasos de la meninge, y esto hace que se liberen más neurotransmisores que hacen que se vuelva un círculo vicioso y hace que persista la migraña. Por eso decimos que tiene como una duración larga de aproximadamente 4 a 72 horas. Dale a la siguiente, Dami. Entonces ahí en la anterior vemos como el dibujo de básicamente lo que pasa, que hay como esa inflamación de los vasos de las meninges, y esa como, sí, esa vasodilatación que permite que haga como ese dolor y como todo ese círculo vicioso que persiste y persiste y persiste y genera ese dolor. Listo. Entonces, la migraña sin aura se caracteriza porque está localizada de forma unilateral, es de intensidad moderada. Entonces aquí vamos como podemos ir descartando en el caso clínico que teníamos con nuestro paciente. Él decía que fue de inicio súbito y que además de esto era intensa. En este caso pues vemos que es unilateral, intensa moderada, y nuestro paciente decía que de la característica de esta cefalea era frontal, y además, pues, intensidad moderada o severa, pulsátil, que empeora con la actividad física y se encuentra asociada a náuseas, fotofobia y fonofobia.
Por eso en nuestro paciente en algún momento podríamos haber pensado en una migraña, ¿cierto? Pero epidemiológicamente hablando, decimos que la migraña o lo que son las cefaleas primarias se dan más que todo en personas jóvenes más que en adultos mayores. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar esta migraña sin aura? Esta migraña sin aura dice que debe cumplir al menos 5 crisis que cumplan los criterios B y los criterios D. Entonces dice que es el criterio B, episodio de cefalea entre 4 y 72 horas de duración, que es lo que decíamos que pues duraba aproximadamente una migraña, y que al menos uno de los siguientes síntomas durante la cefalea, las náuseas y o el vómito, y la fotofobia y la fonofobia. Entonces, ambas ahí sí son ambas, fotofobia y la fonofobia. Dale la siguiente, Dani, por favor. Bueno, y también tenemos, ya hablando de lo que es la migraña con aura. Esta migraña con aura o el aura va a ser definido como un episodio transitorio de disfunción cerebral focal, que lo explicábamos como en la fisiopatología, y se desarrolla antes de la cefalea, pero puede presentarse en algunos individuos acompañando al dolor. Entonces, sí, es como esos pacientes que empezó a sentir que no sé, que le olía algo, y entonces ahí sabe como que no, ya me va a empezar la migraña. Entonces, existen diferentes tipos de aura. Tenemos lo que son las manifestaciones sensoriales, las manifestaciones motoras, y entre las manifestaciones sensoriales vamos a tener las visuales, que son los escotomas, que es los que más se presentan, y las fotopsias. Las somatosensoriales, que pueden ser las parestesias, querorales, olfatorias, auditivas y gustatorias. Y las manifestaciones motorias, que pueden ser las hemiparesias, la disartria, la fascia. Dale la siguiente a mí. Y también podemos tener lo que son alteraciones perceptuales o conductuales, como lo que es la ensoñación, el delirio, el déjà vu, el jamais vu, la despersonalización, alucinaciones visuales, incluso metamorfopsias. Entonces, ¿cómo la anterior? Entonces, ¿cómo decimos o cómo diagnosticamos esta migraña con aura? Entonces dice que es al menos dos criterios que cumplan, dos crisis, perdón, pero que cumplan con los criterios tanto B como los C. Entonces, dentro de los B, dice uno o más de los síntomas del siguiente totalmente reversibles, ya sea visuales, sensitivos, del hablado del lenguaje, motores, troncoencefálicos, retinianos. Y de los C, al menos 3 de las siguientes 6 características. Progresión gradual de al menos uno de los síntomas del aura durante un periodo mayor o igual a 5 minutos, y o 2 o más síntomas se presentan consecutivamente. 2 o más de los síntomas en sucesión. 3, cada síntoma del aura tiene una duración de entre 5 a 60 minutos. Al menos uno de los síntomas de la aura es unilateral, al menos un síntoma de la aura es positivo, y el aura se acompaña o se sigue en 60 minutos de la cefalea, que veíamos anteriormente que puede presentarse en algunas personas acompañado del dolor. Listo. Entonces existen como unos factores gatillantes o factores que hacen que se haga como más crisis de esta migraña. Dentro de esos factores gatillantes que vamos a tener es el estrés o la ansiedad, los cambios en el horario del sueño, ya sea que dormamos mucho o muy poco, o hayan siestas. Incluso hay personas que, pues muchos como literaturas hablaban de que hay personas que no pueden dormir, digamos, una siesta más de una hora porque ya empieza la migraña. Cuando hay periodos de ayuno prolongados, tabaco, alcohol, especialmente lo que son los vinos, olores como perfumes o desodorantes ambientales, algunas comidas como el chocolate, el café, el queso, que como decíamos, esos eran los desencadenantes en la fisiopatología, calor excesivo, deshidratación y los cambios hormonales como lo que es la menstruación. Bueno, entonces, ¿cómo es el tratamiento de la migraña? Ya sea con aura o sin aura.
El tratamiento de esta pues se va a elegir de acuerdo pues a la frecuencia y la intensidad con la que se den las crisis y también con la presencia de los síntomas asociados y la discapacidad que esto provoque en una persona. Entonces aquí vamos a incluir lo que es una terapia no farmacológica que va a ser corregir y evitar los factores gatillantes. También es importante que recordemos que se debe identificar y tratar algunas comorbilidades como trastornos de ánimo que estén empeorando el dolor, que incluso es uno de los factores gatillantes, como lo que es el estrés, que nos pueda como ayudar a que hayan menos crisis o que las crisis sean un poco menos dolorosas, por así decirlo. Dale a la siguiente, Ani. Bueno, entonces eso es la primera parte, que es como el manejo no farmacológico, evitar esos factores gatillantes. ¿Cómo evitamos esos factores gatillantes? Pues haciendo lo contrario a lo que pues hacen que se desencadenen. Evitar el consumo de los alimentos que sabemos que nos va a hacer daño, evitar las siestas prolongadas o evitar que los horarios de sueño sean muy cortos, tratar de dormir las 6 o 7 horas, tratar de no trasnocharse. Sí, es como tratar de eliminar todo eso que sabemos que de alguna u otra forma nos va a hacer daño o nos va a empeorar las crisis. Y ya tenemos lo que es el manejo farmacológico, que el manejo farmacológico se va a dividir tanto en el manejo analgésico como en manejo preventivo. Entonces, de acuerdo, el manejo analgésico se va a hacer de acuerdo como a las crisis que se presenten. Entonces, si es una crisis de leve a moderada, podemos utilizar unos AINES y también, como sabemos que muchas personas tienen, se acompaña... Doctora, qué pena la interrumpo. Si quieren manejo, dejémoslo al final, bueno. Bueno, y pues les di el tiempo para que especificaran detalles de migraña, porque como usted dijo es de las más comunes, pero la idea es que de manera pues puntual, digamos las cosas principales de las otras cefaleas primarias, sin mucho detalle en la clasificación, que eso ya se da como en el manejo de cada paciente, y sin el tratamiento para poder volver al paciente al caso, ¿bueno? Listo, vale, está bien. Bueno, entonces ya hablando sobre lo que son las cefaleas tensional, entonces la cefalea tensional, pues hablamos de que es la causa más frecuente de cefalea. Sin embargo, pues al ser como de intensidad leve y moderada, no va a tener como tanto, o sea, no va a ser tan incapacitante para el paciente. Entonces es como una causa médica más baja de consulta que incluso la migraña. Y decimos que, pues, hablando de epidemiología, puede ser subpresentada frente a la migraña. Mostraba que un estudio mostró que 78% de la población presentaba, pues, esta cefalea de tipo tensional. Y solamente una minoría de personas decía que este dolor era como incapacitante o comprometiera su calidad de vida y, pues, que fuera atendido o que fuera a los sitios de atención médica. Entonces, esta cefalea de tipo tensional se va a caracterizar porque es un dolor holocraniano, bilateral, y las características de este es que va a ser un dolor opresivo, leve a moderado, sin que se agrave por actividades habituales ni esfuerzo físico. Como vemos en la migraña, pues este sí podía hacer que se acompañara que se agravara, perdón, por actividades habituales como actividad física, entre otras. Esta además no presenta... Dale, Doc. Qué pena interrumpir, pero la doctora levantó la manito. Entonces, no sé si iba a interrumpir o algo. No, fue por error, tranquilo. Ok. Listo. Dale, Dani, qué pena contigo. Dale, tranquilo. Bueno, entonces decíamos que no presenta vómitos ni náuseas, pero podría acompañarse solo de fotofobia o de fonofobia. Entonces, esta actualmente se va a clasificar en 3 subtipos. Entonces, dale a la siguiente, Ami. Listo. Entonces, se clasifican en 3 subtipos según pues su frecuencia. Entonces, decimos que hablamos de una cefalea tipo tensional, episódica infrecuente, cuando hay menos de un episodio al mes,
cuando es episódica frecuente, entre 1 a 14 episodios al mes, y crónica cuando se presentan 15 o más días de dolor al mes. Esta pues clasificación es muy importante porque así nos permite como saber el compromiso, evaluar el compromiso de calidad de vida de cada pues paciente y para poder entender como su mecanismo fisiopatológico, ya que este puede variar si es infrecuente o es crónico. Dale a la siguiente. Bueno, entonces hablando como un poco de lo que es la fisiopatología, entonces no se conoce como tal, o sea, como su mecanismo fisiopatológico, se plantea que pues lo que hay es como una sensibilidad pericraneal aumentada, que esto lo que hace es que generen inputs dolorosos asociados a que hay una contractura de la musculatura pericraneal y hay una sensibilización de los nociceptores periféricos. Que esto es que lo que hace que expone como causas periféricas en la cefalea de tipo tensional, pero en la infrecuente. Y el efecto a largo plazo como de esta estimulación persistente, de este input doloroso y los nociceptores periféricos, lleva a que haya una activación de mecanismos, que haya una sensibilización central en las formas de la cefalea tensional, tipo tensional crónica. Listo. Entonces, pues es muy importante en el examen físico lo que es la exploración neurológica del fondo de ojo y la palpación craneal, porque como sabíamos existen unas causas primarias, unas causas secundarias, que muchas veces podemos quedarnos en como, ay, es una causa primaria, pero realmente es una causa secundaria. Entonces, por eso es muy importante un buen examen físico y una buena anamnesis. El diagnóstico de la cefalea de tipo tensional es clínico, netamente clínico, y se deben solicitar más estudios pues para de pronto descartar unas causas secundarias en caso pues de sospecharla. Bueno, entonces dentro como del diagnóstico que se hace es que haya al menos 10 episodios de cefalea que cumplan los criterios B y los criterios D. El B es que haya una duración de 30 minutos a 7 días, con al menos 2 de las siguientes 4 características. Perdón, ambos de los siguientes, que no haya ni náuseas ni vómitos, porque sabemos que la tipo tensional no hay ni náuseas ni vómitos, y que no haya concurrencia de fotofobia y fonofobia. Dale a la siguiente. Y ya pues ese es el tratamiento, que ya más tarde lo hablamos. Listo, ¿me escuchan? Sí, a mí. Listo. Entonces, en cuanto a las cefaleas trigémino-autonómicas, entonces vamos a tener que se van a caracterizar como tal por la aparición de crisis de dolor. Generalmente se encuentran de una forma unilateral, que es pues, estrictamente, y se van a manifestar con una gran intensidad y el paciente se va a quejar de crisis de dolor pues muy fuertes. Va a generar todas las trigémino-autonómicas, que son la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística, la hemicrania continua y la cefalea neuralgiforme unilateral. Las 4 se van a caracterizar por dar una serie de manifestaciones clínicas que se pueden presentar en una o en otra, pero estas se van a diferenciar específicamente en cuanto a la duración, en cuanto a la presentación, en cuanto puede presentarse en un día o no. Entonces ahí es donde vamos a aprender a distinguirlas como tal. Decimos que se van a estar relacionadas por esos vínculos nosológicos y que pues van a dar ese grupo de localización que pues sería la parte del trigémino, la parte trigeminal, que sería la primera rama, y pues la activación del reflejo trigémino facial, que sería la activación del trigémino parasimpático, va a dar lugar a las lesiones, a las manifestaciones pues vegetativas oculofaciales. Entonces vamos a hablar de la cefalea en racimos. Tenemos como una epidemiología que nos va a orientar bastante a la hora de hacer un diagnóstico diferencial en cuanto a las trigémino-autonómicas. Entonces tenemos que pues la cefalea en racimos se va a presentar más que todo de predominio en varones de edad media, y esta se puede dar en una relación en cuanto a hombres y mujeres
3 hombres a una relación a 1 de mujer para ver cómo su prevalencia. Y se va a presentar en la edad de los 35 a 45 años con una prevalencia pues inferior al 1% de la población general. Hay una incidencia de 53 por cada 1000 habitantes y una prevalencia de 124 por cada 100.000. Hablamos de cefalea en racimos, al tipo de cefalea que corresponde al grupo que, como ya les dije anteriormente, es de las cefaleas trigeminales autosómicas, y va a estar caracterizado por ese dolor tipo agudo, desgarrador. El paciente se va a quejar mucho como de la sintomatología, se va a ubicar más que todo de forma periorbitaria, es unilateral, como les dije, de característica estricta, y va a tener una duración aproximadamente entre 15 a 158 minutos. El tipo de dolor puede ser punzante, pulsátil y opresivo, y puede haber una recurrencia en cuanto a los ataques de 1 a 8 en un día. Estas se van a hacer de forma ipsilateral, o sea que del lado donde está la cefalea, el dolor de cabeza, pues en ese mismo pues está pues como la afectación. Entonces, en cuanto al diagnóstico, tenemos los criterios de diagnóstico en cuanto a la cefalea de racimos. Entonces, como ya les venía diciendo anteriormente, el A son al menos 5 ataques que cumplen criterios B y D. Entonces, en cuanto al B, vamos a tener la característica del dolor que sea unilateral, de intensidad severa o muy grave, y que se encuentre en la región orbitaria, ya sea supraorbitaria o de forma temporal, con una duración de 15 a 180 minutos sin tratamiento. En cuanto al C, se puede encontrar uno o ambos de los siguientes pues, síntomas. Entonces, tenemos la inyección conjuntival y o lagrimeo, la congestión nasal o la rinorrea, el edema palpebral, la sudoración frontal y facial, la miosis o la tosis palpebral y la sensación de inquietud o agitación. Y en cuanto al D, pues tenemos la frecuencia de ataques que, como ya les venía diciendo, se puede dar cada 2 días. En un día se pueden presentar hasta 8 crisis de la cefalea en racimos. Ahora vamos a hablar de la hemicrania paroxística. Entonces tenemos que en cuanto a epidemiología, es muy importante, como ya les había dicho, se estima una prevalencia de 1 a 50.000. Esta es más la relación 1 a 1 en cuanto al sexo. Sin embargo, se ha encontrado un predominio en cuanto a la mujer más prevalente, es más de tipo femenino. Y esta va a presentarse en una media entre los 30 a los 40 años. También tiene una similitud con la cefalea en racimos, y es que este dolor va a ser como muy punzante, como muy pulsátil, muy opresivo. Entonces ahí no va a haber mucha diferencia en cuanto al dolor. Pero lo que sí se va a diferenciar en cuanto a la de racimos es que los ataques que pueden haber en un día van a variar entre 1 a 40, o sea, pueden suceder muchos en un solo día y pueden durar de 2 a 30 minutos. Por eso, pues, se pueden dar tantos en un solo día, con pues periodos de descanso claramente. También en relación con la de racimos es que son de forma ipsilateral y pues no tienen nada que ver con el ciclo circadiano. Algo que se me olvida decirles en la cefalea de racimos es que sí está relacionada con el ritmo circadiano. Entonces hay prevalencia en el día o en la noche y cómo duerme la persona. Entonces, en cuanto al criterio diagnóstico de esta, tenemos que el primero es que a veces se presenten al menos 20 ataques que cumplan los criterios B y D. El criterio B sería ataques de dolor intenso, unilateral, orbitario, supraorbitario o temporal, que dure de 2 a 30 minutos. Y el C sería que el dolor se acompañe de al menos uno de los siguientes signos que son iguales a los de la cefalea en racimos, que sería la inyección conjuntival, la congestión nasal, el edema palpebral, la sudoración frontal y facial, la miosis o las tosis homolaterales. En cuanto al D, tenemos que los ataques van a tener una frecuencia superior a 5 por día y pueden observarse periodos con una frecuencia menor. La 5 es la indometacina. A dosis apropiadas previene totalmente la aparición de los ataques, y además de esto, la indometacina es el tratamiento farmacológico. También nos sirve como método diagnóstico debido a que pues al dar estas dosis apropiadas de indometacina, si el paciente mejora, pues entonces estamos hablando claramente de una hemicrania paroxística.
pero si el paciente al recibir las dosis apropiadas no mejora, entonces automáticamente podríamos descartar pues este tipo de cefalea. Entonces tenemos la hemicrania continua, hay una aparición que es episodios persistentes que duran más de 3 meses, su localización es unilateral, como ya les dije, todas las trigémino-autosómicas pues tienen esa característica de localización y pues su intensidad ya no es como tan prominente como se daba en las cefaleas racimos y en la hemicrania paroxística, sino que ya es un poco más modulable, es un dolor ya más manejable. De igual forma es intenso y es continuo y también presenta los mismos síntomas que las anteriores han pues presentado y se pueden manejar con el mismo medicamento que sería la indometación. En cuanto a la cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración, entonces podemos decir que esta tiene una aparición de al menos 20 episodios con duración de 1 segundo, y que pues puede durar hasta 10 minutos, mínimo que se presente una vez al día. Entonces aquí ya vamos viendo diferencias en cuanto a las 3 que ya les he expuesto. Aquí ya se puede presentar una vez al día porque es de corta duración y además su forma de localización es unilateral en la región orbitaria. Entonces podemos ver que todas se presentan de forma en la zona del ojo. Intensidad de moderada a severa y tiene características de punzadas, también es punzante, es así como pesante. En cuanto a los acompañantes, entonces está lo mismo, que es el lagrimeo abundante, el enrojecimiento del ojo, la congestión nasal, la rinorrea, la miosis, el edema palpebral y la sensación de taponamiento de los oídos. Entonces tenemos unas siglas que pues están en inglés y se traducen: cefalea, las SUNCT, que sería la cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración con hiperemia conjuntival y lagrimeo. Y la SUNA, que sería la cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración con síntomas autonómicos craneales. Entonces aquí ya tenemos como una diferenciación entre cada una de las trigéminos autonómicas y pues ya podemos continuar. Bueno, en cuanto a los criterios diagnósticos, entonces tenemos que debe presentarse como criterio A o 1 al menos 20 ataques que cumplan los criterios B y D. El B siempre va a ser la característica del dolor, que sea intenso, unilateral, orbitario o supraorbitario, de carácter punzante o pulsátil y de que tengan de 5 a 240 segundos de duración. Como sabemos, pues es de corta duración. El dolor se va a acompañar de síntomas como inyección conjuntival y lagrimeo ipsilateral, o sea que el mismo lugar donde tenemos el dolor o la cefalea, pues se va a presentar el lagrimeo. Y los ataques tienen una frecuencia de 3 a 200 por día. Y la quinta es que pues, no está atribuible a otra alteración como tal. Ahí están los fármacos que se podemos utilizar, pero bueno, ya luego hablaremos de eso. Bueno, muy buenos días. Perdonan el ruido aquí por acá, están haciendo unos arreglos por la cuadra. Vamos a empezar hablando de las cefaleas secundarias. Cámbiala, porfa. Antes de hablar de la cefalea, de toda la gama amplia de las cefaleas secundarias, hay que tener un concepto, una definición clara de esto. Y es que generalmente las cefaleas secundarias son causadas por trastornos relacionados o secundarios. ¿Listo? Y entre todas las cefaleas solo constituyen el 5% total de todas. ¿Listo? ¿Qué es importante entre la epidemiología? Saber que, aunque hay de todos los tipos, entre ese 5% hay una subclasificación que dice que el 63% es de origen infeccioso, traumático es el 4%, de origen vascular es el 1%, ya que sea una hemorragia aracnoidea dentro de los trastornos vasculares es aún menos del 1%, y que sean trastornos neoplásicos equivalen al 0.1% dentro de ese 5%. Dale, por favor. Sin detenerme mucho a hablar de esto, esa es la clasificación macro de todas las cefaleas que hay. También hay que tener en cuenta que hay una clasificación de otras cefaleas donde entran neuropatías y otras que no entran en criterios de relación a lo que están hablando las primarias y secundarias. No vamos a entrar a hablar en ellas en especificación. Continúa, por favor. Vamos a empezar hablando muy generalmente de esto, ¿listo?
Entonces, para las cefaleas secundarias hay unos criterios. Básicamente tienen que cumplir los criterios tipo C en generalidad, que son básicamente que la cefalea tenga relación temporal con un trastorno causal, que tenga una de las características siguientes, que sea un empeoramiento relacionado significativo con un agravamiento de un trastorno causal, o que sea una cefalea que apareció simultáneamente o mejoró simultáneamente con el manejo de un trastorno causal como tal. ¿Listo? También hay que tener en cuenta pues, que estas cefaleas representan un desarrollo atípico y que pues, se pueden demostrar causalidades en ellas. Sigue, por favor. Entonces vamos a desglosar un poquito todas estas cefaleas. No las voy a nombrar las subclasificaciones porque es muy extenso. La primera es la cefalea atribuida a trastornos craneoencefálicos. Ahí está la subclasificación. Esta subclasificación va relacionada en torno al traumatismo, a la gravedad del mismo y a su localización. Dale, porfa. Hay que tener en cuenta que las cefaleas traumáticas hay que tenerles no solamente por la ubicación, sino por el tiempo. Se pueden clasificar en agudas y persistentes. Estas cefaleas pues, van a estar relacionadas, como el nombre lo dice, a un golpe, a una lesión como tal, que puede haber pasado mucho tiempo o poco tiempo, y pues que a menudo van a imitar cefaleas de tipo tensional o migrañas. Entonces, tener eso. Un momento. Ya voy, bebé, ya voy. Entonces, pues se pueden confundir con otros tipos de cefaleas y eso no excluye las cefaleas primarias, pueden estar conjuntas, ¿listo? Para tenerlo en cuenta. Continúa, porfa. Entonces, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico? Son los criterios C y D de la guía de la HIC, de la IHS, perdón, que aparecieron dentro de los primeros 7 días en relación a un traumatismo, a una recuperación de un trauma craneoencefálico o una suspensión de un fármaco posterior a un trauma, y pues que puede estar remitido o no a los mismos. ¿Listo? Dale, por favor. En relación al caso del paciente de nosotros, él negó caídas, traumas o golpes, por lo cual pues descartamos eso. Deme un segundito. Listo, qué pena. Continúo. Tenemos también las cefaleas asociadas a trastornos vasculares o vasculopatías. Aquí pueden ver la lista de todo lo que implica, pues, o se atribuye a trastornos vasculares. Aquí vamos a tener accidentes cerebrovasculares, ictus, lesiones o cambios anatómicos, morfológicos o neoplasias, así como en grosso modo. Continúa, por favor. Esto básicamente va a tener un paso para poder hacer el diagnóstico, que va a hacer que los pacientes generalmente van a tener signos neurológicos relacionados. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos atribuir a esto? Riesgos cardiovasculares, riesgos metabólicos, riesgos por antecedentes de accidentes cerebrovasculares o ictus, que en caso de nuestro paciente por historia clínica cumple criterios. ¿Listo? Todavía no sabemos si es esta, pero los cumple. ¿Listo? Entonces, pues para tenerla presente. Continúa, porfa. Tenemos la cefalea atribuida a trastornos no vasculares. Aquí vamos a tener los trastornos por cambio de presión, sea hipotensión o hipertensión del líquido cefalorraquídeo. Continúa, porfa. Así como en grosso modo lo que representan. Se excluyen las tipo infecciosas que pueden estar relacionadas porque ellas tienen su propia clasificación. ¿Listo? Aquí entran enfermedades inflamatorias no infecciosas, lo que son trastornos neoplásicos, tipos de epilepsias, a veces que se den inyecciones intratecales o una malformación de tipo Chiari 1, todo eso entra aquí, ¿listo? El paciente no tenía ningún antecedente que nos diera a pensar esto. Continúa, porfa. Algo que se me olvidó decir.
La característica de las cefaleas por valvulopatía es que tienden a presentarse de forma aguda y súbita, que el paciente también tenía esos criterios, ¿listo? Cuando son de tipo hemorrágico o relacionado a ictus, cuando son trastornos relacionados a cambios anatómicos o malformaciones, tienden a ser crónicas y de evolución lenta, que es importante tenerlo en cuenta. También tenemos las cefaleas atribuidas a la administración o supresión de sustancias, o sea, medicamentos como tal, uso de alcohol, cualquier irritantes, todo eso entra aquí, cámbiala porfa. El paciente tenía un punto, un criterio para tener en cuenta esta cefalea, que era el uso de valsartán. El valsartán puede generar cefalea como efecto secundario, pero es importante tener en cuenta que eso va a aparecer en el momento en que se inicia o se suspende el medicamento después de que haya cumplido los valores mínimos en sangre, los valores medios en sangre. Entonces, pues aunque nos da a pensarlo por el riesgo, lo descartamos porque el paciente tiene un antecedente que lleva consumiendo el medicamento bastante tiempo por la hipertensión y él presentó fue un evento súbito que tiene menos un día, por eso lo descartamos. Entonces, ¿qué encontramos de esto? Pues que está relacionado mucho a publicaciones de reacciones adversas a medicamentos que tienden a ser muy comunes, pero pues que esto todavía hay que estudiarlo un poco más porque pues no está tan detallado. Continúa, porfa. Aquí están los criterios. Tiene que cumplir el criterio C. Dale, continúa. Tenemos las cefaleas de origen infeccioso. Aquí entran todo lo que, como el nombre lo dice, infecciones, meningitis, meningoencefalitis, encefalitis, todo lo que pueda afectar infecciosamente, ya sea viral, bacteriano, sistémico, todo eso entra aquí, ¿listo? Cámbiala, porfa, sigue. Entonces, ¿qué va a ser importante aquí? Que hay que tener en cuenta una triada con la cefalea de origen infeccioso, que es cefalea, fiebre, náuseas y vómito, y asociado a esto, que el paciente tenga una evolución progresiva o aguda, pero pues eso va a ir más orientado hacia lo que estamos pensando al paciente. Entonces, cada uno de las subclasificaciones de cefalea tiene sus propios criterios de diagnóstico. Pues no entramos a detallar en cada uno porque pues no terminaríamos hoy, pero es importante tenerlo en cuenta. Estos pacientes pues van a tener en algunos casos un aumento de probabilidad de letargo, convulsiones que nos puede orientar más a una cefalea de origen infeccioso, y es importante nombrar que el primer síntoma o es fiebre o es cefalea. ¿Listo? Las náuseas y el vómito son secundarias A, pero pues generalmente que tenga esta triada nos orienta a este tipo de cefalea. Vamos a mirar lo que son infecciones intracraneales. Habitualmente pues las vamos a ver en los límites de la vida, en niños pequeños o en adultos mayores, y pues vamos a tener lo que van a ser síntomas neurológicos focales o alteraciones del estado mental. Es importante que si yo tengo la triada y no tengo una rigidez nucal, pues no solamente pensar que todo es una meningitis, ¿no? No todas las meningitis van a presentar rigidez nucal, entonces pues no es descartarlo, sino que darle mejor un estudio más detallado, los cuales vamos a hablar posteriormente. Dale, porfa. Aquí podemos ver pues cuáles son los criterios generales pues para tener en cuenta con respecto a las cefaleas de origen infeccioso. Continúa, porfa. Tenemos las cefaleas atribuidas a trastornos de homeostasis. Aquí vamos a ver todo lo que son por cambios en niveles de oxígeno, hipoxia, hipercarnia, cambios en las alturas, personas que viajan en avión. Aquí entran lo que son trastornos hormonales como el feocromocitoma. Aquí está la cefalea de tensión por una elevación a la hipertensión o que tenga una disminución, una hipotensión. Aquí vemos lo que son los pacientes con preeclampsia. También están las cefaleas de ayuno, las cefaleas por hipotiroidismo, las cardíacas. Este es un capítulo bastante largo y completo, pues que no voy a entrar a detallar por los casos. Se atribuyen también las cefaleas tóxicas hormonales, pero esas se dejan en el apartado de infeccioso. ¿Listo? Entonces, continúa, por favor. Tenemos las cefaleas de dolor atribuidos a trastornos de base como son del cráneo, cuello, oídos, nariz. Este es un capítulo aparte, sigue porfa.
con su clasificación por trastornos óseos, faríngeos, alteraciones oculares, ópticas, auditivas, todo eso entra aquí como un capítulo aparte. ¿Listo? Es importante saberlo, pero pues esto realmente no lo manejamos nosotros generalmente, a menos de que seamos especialistas como tal. Dale, porfa, en el área encargada. Y por último tenemos las cefaleas atribuidas a trastornos psiquiátricos. Este es un capítulo bastante corto, que la atribuyen básicamente a trastornos somáticos o psicóticos. ¿Listo? Y cuando hablamos de abuso de sustancias, drogas y todo esto, esto queda en otro capítulo aparte. ¿Listo? Que es en el de intoxicaciones. Entonces el punto 8, que es por administración de sustancias, que lo separan muy bien aquí. Dale, porfa. No entro a explicar cada uno de los criterios porque pues son bastante largos, a pesar de que son solo 2, son bastante largos. Entonces, pues, lo que decía la guía de la HIS, de la IHS, era que básicamente no hay estudios, muchos estudios que respalden estos trastornos psiquiátricos como tal. ¿Listo? Los pocos que hay son documentados y consisten en detalles muy específicos. Entonces los criterios de diagnóstico y selección para este tipo de cefalea son muy restrictivos, porque como todo acerca a falsos positivos, pues hay que, digamos así, pisar con cuidado. Continúa, porfa. ¿Cuáles son los manejos para toda la cefalea secundaria? Acuérdate, Jonathan, que la doc dijo que tratamiento no. Pues que digamos sí, muchachos, la idea es que podamos seguir con el caso y luego... Ok, ahorita nos devolvemos, Doc. Lo de algunas cosas del tratamiento. Ok, déjamelo ahí en criterios de ingreso. Todas las cefaleas de secundarias tienen unos criterios de ingreso si el paciente necesita ser hospitalizado. Que tenga un estatus migrañoso, que tenga un infarto migrañoso, que esté presentando alguna migraña con aura, como decía, que tenga una cefalea secundaria, no excluye una cefalea primaria, pueden estar juntas, que tengan cefaleas del trigémino, que tengan abuso de sustancias o cefaleas comprometidas por trastornos psiquiátricos o una cefalea secundaria. Dale, por favor. ¿Sigue? Ahorita vamos a hablar de las pruebas diagnósticas y complementarias. Estas pruebas básicamente cuando hablamos de cefalea tenemos que apoyarnos más que todo en la clínica y la evolución del paciente, pero cuando queremos orientar el diagnóstico o llegar a la etiología real del paciente podemos apoyarnos de algunas pruebas, pues para poder tener como una claridad en el diagnóstico. ¿Listo? Sobre todo en aquellas encefalopatías o cefaleas que tienen una evolución atípica. Dale, porfa. Entonces vamos a tener las pruebas de laboratorio que generalmente uno puede enviar o sospechar, por ejemplo, lo que va a hacer el hemograma para empezar a orientarnos si tienen enfermedades malignas, artritis o infecciones, las pruebas de la BCG o la PCR. Dime. Qué pena que te interrumpa. Creo que la doc pues quiere que nosotros digamos con el caso. Entonces vamos a examen físico y ahora pues decimos que de acuerdo pues al paciente qué pruebas complementarias creemos que pues podríamos como... Dale, ahorita seguimos entonces con esto. Dale. Estas ya serán las pruebas como tal que se utilizan. Dale. Ahí. ¿Sigue? Eso ya lo hemos entonces, Doc, ¿volvemos a retomar desde el principio el caso o podemos continuar con el examen físico? No, es el examen físico porque ya lo otro anterior. ¿Cómo así? Entonces, dale yo. Bueno, en el examen físico encontramos unos signos relativamente metas para una paciente con hipertensión, aunque tenía la tensión arterial elevada en 150/86, frecuencia cardíaca 111, una taquinea, una saturación de oxígeno en 95 para trastornos de neumonía previos, pues está, digamos que en rangos normales, afebril con un Glasgow de 14, ¿sigue? Al examen físico, ¿qué encontramos? Cabeza sin lesiones, por lo cual podemos descartar un trauma craneoencefálico y una cefalea secundaria por trauma. En otorrinolaringología se identificó que estaba íntegra, sin lesiones, cuello simétrico, sin masas, sin ingurgitación yugular a 45 grados. En cardiopulmonar vimos ruidos cardíacos arrítmicos con soplo holosistólico de tercer grado, con borde parasternal izquierdo sin irradiación. Y vimos un Rivero Carballo negativo. Básicamente esto es una prueba que hace que los ruidos del soplo se escuchen más fuerte cuando el paciente hace una inspiración. ¿Listo?
Los campos pulmonares estaban limpios, sin sobreagregados, murmullo vesicular íntegro, complemento vocal táctil aumentado en base derecha y pectoriloquia, al abdomen sin lesiones, sin signos de irritación peritoneal. Y al neurológico identificamos que el paciente tenía una hemiplegia izquierda completa, miembro superior e inferior, con una fascia fluida, fotofobia positiva, movimientos extraoculares íntegros y pupilas simétricas al estímulo luminoso. El reflejo consensual estaba íntegro, el reflejo de acomodación estaba alterado. El componente motor y sensitivo del quinto y séptimo par craneal izquierdo hemiparésicos. La fuerza muscular de miembro superior e inferior izquierdo está disminuida en 2/5 y el derecho estaba en 4/5. Tenía el Stewart-Olmes positivo, reflejos osteotendinosos normales y una marcha no valorable, pues por la misma hemiparesia que estaba presentando. ¿Listo? Sigue, por favor. El Stewart-Olmes es como, a ver, ¿cómo le explico? Es un signo, o sea, uno le pide al paciente que flexione con fuerza el brazo, contra lo que es la resistencia del explorador. Entonces, lo que hace es que uno le suelta bruscamente el brazo. Entonces, ¿qué es lo que uno espera que esa persona haga? O sea, que retenga el brazo ahí. Pero entonces, como en este paciente la fuerza está disminuida, entonces lo que hace el brazo es que el mismo paciente se golpea. Listo. Ahora un pequeño análisis de todo lo que estábamos hablando con respecto a este examen físico. No, pero antes de como un análisis, nosotros queríamos preguntar, después de todo lo que hemos hablado, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo clasificarían la cefalea de este paciente? ¿En una primaria y en una secundaria? ¿Y por qué? Doctora, tengo una duda. El paciente, este déficit neurológico no era de los eventos previos, esto es nuevo, todo lo que describieron en el neurológico. Esto es nuevo, Doc. Esto es con lo que tenía el paciente cuando ya se evaluó. ¿Y él por los ACV previos había tenido alguna secuela neurológica? En la historia clínica 2 no especifica, ¿No? pues tenía una... Parecias nada más. Parecía, pero ¿de qué sitio? Tenía parecias en miembro inferior, en miembros No, inferiores. solamente era miembro superior derecho. En miembro superior Solamente. Izquierdo, en Solamente, el izquierdo. eso, perdón. O sea, solamente tenía una monoparesia en miembro superior derecho. izquierdo. Sí, Doc. Derecho, perdón. Listo, Izquierdo. gracias. Y aquí ya la tiene, pues con lo que ha presentado hasta el momento, ya tiene la hemiparesia en miembro superior e inferior. ¿Alguien? Dale, Nico. Gracias. Sí, pues con los hallazgos al examen físico y todo lo que se ha venido hablando, se puede llegar a concluir que es una cefalea secundaria, posiblemente con las alteraciones neurológicas, puede ser por alteración vascular o estructural. Bien, Nico. Pregunta, Nico, ¿por qué descartaste las primarias? En primer lugar, fijándonos pues en cuanto a la epidemiología, por la edad del paciente, al ser bastante mayor, y los hallazgos al examen físico, sería poco común que presentara una cefalea primaria. Muy bien. Entonces, pues empezando a... Muy bien, Nico. Entrando un poquito como en el análisis de ese examen físico y de la historia, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Pues que el paciente inicialmente tenía un riesgo metabólico, un riesgo cardiovascular, que tenía un antecedente, una fibrilación auricular en tratamiento, también que pues ha tenido una historia de ACVs en el último año, 2 episodios, ¿listo? Que todo eso nos puede orientar inicialmente, como dijo Nicolás, en pensar en una cefalea de origen vascular, ¿listo? Sin descartar otros tipos de cefalea.
Vimos, para poder explicar por qué se descartó las primarias, inicialmente sí, la epidemiología es un punto a favor, pero hay que tener en cuenta que las cefaleas primarias tienden a mostrar alguna mejoría, sin nombrar una mejoría total, con el uso de analgesia. Y el paciente refirió que a pesar de que usó paracetamol, no presentó mejoría. Entonces hay que tener esos detalles en cuenta. Descartamos lo que es una cefalea tensional ortostática, básicamente del riesgo metabólico o cardiovascular, por todo lo que estamos viendo en el paciente que podemos ver en ese momento de que tengo mis medicamentos, estoy controlado. Descartamos una cefalea de origen medicamentoso porque no inició el uso del medicamento. ¿Listo? Podemos orientarnos más hacia la parte neurológica, pensando en el paciente que tiene pues su afasia, que está presentando esos estados mentales, aunque no tiene un estado mental alterado, pues está mostrando algunas alteraciones a nivel psicomotriz, entonces hay que tener eso en cuenta. Y compañeros, ¿iban a decir algo? Además de que también el paciente, pues por sus comorbilidades, ha tenido una ingesta de ciertos medicamentos. Entonces, pues también, como bien lo dijo Nico, podríamos descartar, ya sea, o sea, no estamos diciendo qué tipo de secundaria es, pero sí podríamos pensar en que puede estar atribuido en abuso de sustancias o porque simplemente tenga sus comorbilidades como son el ACV, que lo tuvo en 2 ocasiones, entonces eso nos puede orientar en algo vascular. Entonces, pues así podríamos ir descartando las cefaleas primarias. Además de que, como lo dijimos al principio, en la enfermedad actual, esta cefalea no cede a la administración de acetaminofén. Y en las primarias, pues generalmente, pues sabemos que en medicina no siempre todo es estrictamente, pero por lo general ceden las primarias a INES y a la administración pues de analgesia, pues como el acetaminofén. Entonces, en este caso, la cefalea del paciente no se dio, entonces también es un indicio que nos puede ubicar pensando en que ya no es tanto de algo primario, sino más de origen secundario. Dale, porfa. Ya como diagnóstico para este paciente, quedamos que el paciente está presentando un episodio de ACV, ¿listo? Que sí entran los trastornos de cefaleas de origen vascular, ¿listo? Y pues para identificar en qué parte estaba la lesión, podemos atribuirnos a la historia y al examen neurológico para pensar en qué parte estaba, ¿listo? Podemos ver que el paciente estaba mostrando hemiparesias del lado izquierdo y pues que las lesiones eran en el lado izquierdo del cuerpo, nos hace pensar que en el lado derecho o en el lóbulo derecho del cerebro, que hay unas pequeñas alteraciones en lo que va a ser que está presentando unas afasias, que está presentando una alteración en los estímulos luminosos, que tiene tinnitus, que tiene fosfenos por la fotofobia, o no lo podemos relacionar directamente, lo podemos asociar. Vemos que los componentes del quinto y séptimo par craneal también están afectados. Entonces eso nos orienta un poquito en si hiciéramos un TAC en dónde lo iríamos a buscar, ¿cierto? Y eso es donde nos lleva. Como estamos hablando de los núcleos de la base, podemos pensar en la arteria cerebral posterior o media, y como estamos hablando de la parte sensitiva motora por las hemiparesias, podemos pensar en una lesión temporoparietal. Entonces, lo más probable es que el paciente, si le hacemos un TAC o una resonancia, identificaríamos una lesión o algo a nivel temporoparietal del lóbulo derecho con compromiso de núcleos de la base. Y si no lo identificamos ahí, podríamos ver alguna alteración posterior en el polígono de Willis, ya fuera por la arteria media, la arteria cerebral media o la arteria cerebral posterior, ambas del lado derecho, ¿no? ¿Listo? Ese sería como el pequeño análisis que uno, si manda el examen, buscaría encontrar en el paciente, pues para poder asociarlo. También hay que tener en cuenta que el paciente, pues, tiene un alto riesgo de ACV por la fibrilación auricular, 2 episodios en un año. Entonces también podemos orientarlo sobre este punto, ¿no?
Y continúa, por favor. Aquí está la bibliografía. Nos basamos básicamente en la guía internacional de cefalea, de la Sociedad Internacional de Cefaleas, y algunas guías actualizadas para apoyarnos de eso. No sé si la doctora nos permite hablar de los tratamientos de las cefaleas. Bueno, doctores, varias cositas. La primera, el abordaje pues del caso está bien. El repaso de las cefaleas también. Vamos es como a aclarar algunas cosas puntuales, porque no veo que en el diagnóstico como que ustedes no sé si colocaron lo que tenía finalmente el paciente. O sea, sí, o sea, llegaron solo como hasta lo que uno pensaría y que se hiciera, pero tienen el dato de lo que sí le apareció. Sí, lo dijo el Bueno, compañero Jonathan, sino que de pronto faltó no sé. la Bueno, diapositiva como tal. bueno, tranquila, listo, no hay problema. Entonces, bueno, varias cosas que no me quedaron claras en relación a los medicamentos que tomaba el paciente. Ustedes me dicen que solo tomaba el clopidogrel por los ACV, pero por la FA no estaba anticoagulado. Es que por la FA era el Plavix, que era el clopidogrel. Ajá. Pero no tiene sentido, ¿no? Porque por la FA uno no manda clopidogrel. Ajá, sí, doc. Pero pues era el medicamento que le estaban administrando al paciente en ese momento. Porque, no sé si recuerdan que en nuestro paciente, a pesar de que sufrió esos 2 episodios o esos 2 eventos, él se fue sin recomendaciones y sin cita de geriatría, ni medicina interna, ni neurología. Entonces, por eso hizo un segundo evento. Y ahí también se fue sin las recomendaciones y sin las citas. Ya entiendo. Bueno, porque es que lo habitual es que uno no mande, para que no queden como con esa información ahí errada de que uno se va con una FA y más con una CB sin anticoagulación. Además, porque eso es muy importante definir si sí la tenía o no para pensar si el evento que tiene ahorita, la sospecha del evento cerebrovascular agudo asociado a la cefalea era isquémico o hemorrágico. Entonces, en el contexto de que inicialmente el paciente tiene signos de alarma, que es lo importante pues en el análisis de la cefalea, que el paciente obviamente a esta edad no le va a dar una migraña de primera vez, no le va a dar como una cefalea primaria, no pensar que una cefalea tensional pueda ser no puede ser una opción, pero como tiene los signos de alarma y tiene un déficit neurológico, pues obviamente uno no va a pensar en que sea algo osteomuscular o tipo tensión. Recordar que en esas 3 cefaleas primarias el paciente puede que tenga algún signo de alarma, pero el examen físico ayuda a corroborar que no hay, por ejemplo, si no hay signos meningios, si no hay déficit neurológico, si no hay una patología osteomuscular muy clara que pueda explicar, por ejemplo, una disfunción de ATM, la causa del dolor, una posible dolor facial que también se malinterpreta mucho. El dolor facial, recuerden que es otra etiología diferente a la cefalea. Y adicionalmente, qué pena con el ruido que estoy acá en un sitio donde suben y bajan esa música. El otro problema también es poder diferenciar cuando el paciente llega, si por ejemplo una migraña con aura, debo descartarle una ACV o debo tomarle una imagen. Entonces, siempre que ustedes vean por ejemplo, el paciente ya tiene migraña de base, pero llega con un cambio de su dolor o con un déficit neurológico como una neurosis fugaz, siempre pensar en qué es secundario y no decir, no, es que es la misma crisis de siempre de migraña. Si ya uno descarta lo secundario, que es lo mismo, un evento vascular asociado con alguna otra patología, entonces uno dice, ya, es simplemente una patología crónica que se exacerbó y que tengo que cuadrarle cuál es el manejo, pero probablemente ese paciente con aura que está complicado, también tengo que tomar la imagen. Entonces, tener en cuenta que tal vez un TAC cerebral depende de si es simple o contrastado de la cefalea. Si yo estoy considerando algo hemorrágico,
puede que el TAC me sirva como en este paciente, si yo estoy considerando, por ejemplo, un problema asociado a convulsión, que el signo de alarma sea cefalea y convulsión, ya yo requiero hacer una imagen contrastada porque es algo que está ocupando espacio. Y puede que resonancia si yo pienso que tiene un síndrome cerebeloso, que es algo de fosa posterior, y que en fosa posterior yo requiero sí o sí estudiarlo con resonancia porque el TAC no me va a dar ninguna información. Entonces, para que tengan en cuenta eso de la parte de la imagen. Si quieren, sí repasemos como lo del manejo. Bueno, en relación a este paciente, no es común que algo isquémico de cefalea, más algo hemorrágico, probablemente asociado a la antiagregación. Por eso era importante saber si tenía anticoagulación, porque si estuviera anticoagulado, pues es mucho más riesgoso que con la antiagregación, pero sigue siendo un factor de riesgo. Bueno. Cuando el paciente tenga signos meningios, obviamente, y sospecha de una neuroinfección, pues tenemos que hacer la punción lumbar, tener en cuenta que si hay signos de hipertensión endocraniana, pues el paciente debe hacerse ecomanometría, tomar una imagen antes de la punción lumbar, y lo que se pide en el líquido cefalorraquídeo depende de la sospecha que yo tenga de infección. Bueno, miremos entonces rápidamente lo que ustedes tienen de los manejos para ya cerrar. Bueno, y coloca las secundarias, por favor. Pues es que sería pues el manejo rápidamente de todo, ¿no? Sí, dale. La primaria. Dale. Bueno, entonces... con Aurami. ¿Cuál es el tratamiento con Aura? Bueno, entonces, como venía hablando, entonces en el tratamiento incluye lo que es la terapia no farmacológica, que es como evitar o corregir esos factores gatillantes de los que anteriormente habíamos hablado, y luego está lo que es el tratamiento farmacológico, dale a la siguiente, que se basa como en básicamente dos cosas, el manejo analgésico y el manejo preventivo. Entonces, para el manejo analgésico, entonces lo ideal es que debemos como clasificarlo, decir de acuerdo a las crisis cómo se dan los medicamentos. Entonces, si hablamos de una crisis leve a moderada, se utilizan lo que son los AINES y los fármacos coadyuvantes con acción antiemética, que pues más adelante los vemos, porque sabemos que en estos pacientes que tienen migraña podemos encontrar náuseas o incluso el vómito. Y ya cuando hablamos de una crisis moderada o intensa, son más que todo lo que son los triptanos. Y el manejo preventivo, pues el objetivo fundamental aquí es reducir la frecuencia, la intensidad y la duración de las crisis. Entonces, lo ideal pues es iniciar el fármaco escogido con una dosis baja y aumentarlo lentamente hasta poder alcanzar como una dosis que permita que el paciente realmente, o sea, ya la duración sea menor. Ya, dale, sí. Listo. Entonces, digamos que dentro del tratamiento de las migrañas pueden ser lo que es el ASA, que podemos utilizar la de 500 a 1000 miligramos vía oral, el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenaco. Dentro de lo que son los analgésicos simples, podemos utilizar lo que es el acetaminofeno, paracetamol y el metimazol. Y los antieméticos, que decimos que en la terapia moderada, leve a moderada, podemos utilizar lo que es la metoclopramida o la domperidona. Listo. Luego decíamos que en las crisis severas o las crisis de moderadas a severas podíamos utilizar lo que eran los triptanos. Entonces, dentro de eso podemos escoger entre varios como lo que es el sumatriptán, rizatriptán, solmitriptán, y depende pues también de cómo, de acuerdo como al objetivo que busca cada paciente. En un momentico. Bueno, entonces de acuerdo a lo que el paciente busca, qué es lo que el paciente desea, qué es lo que el paciente con el que el paciente se sienta mejor. Listo. Y dale el anterior. Ajá. Y en cuanto al tratamiento preventivo, pues como decíamos, se inicia de dosis bajas, pero que haya como que se observen que hay efectos terapéuticos. Dale la siguiente. Bueno,
También tener en cuenta que este tratamiento preventivo puede tardar entre 30 a 45 días en mostrar su eficacia. Y dentro de esos podemos utilizar lo que son los beta bloqueantes, neuromoduladores, antidepresivos, calcio antagonista.